Buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Magdalena Rúa. Voy a basar mi presentación en el vínculo entre el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Vamos a analizar esa relación simbiótica que existe entre estos dos fenómenos y que es característica de los regímenes de acumulación basados en la valorización financiera. Para eso comenzaremos analizando el último ciclo de endeudamiento externo llevado adelante por la gestión Cambiemos, que tuvo determinadas características específicas que conformaron el actual escenario de deuda pública insostenible. Entre ellas, el cuantioso volumen de la deuda pública que fue contraída en un muy breve lapso de tiempo y además los enormes vencimientos que también deberían afrontarse en un muy breve lapso de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de Cambiemos comprometió a la Argentina a pagar montos que en definitiva no se condicen con la capacidad de repago que tiene la economía argentina, teniendo en cuenta los ingresos por la balanza de pagos, por ejemplo. A esto se suma que la mayor parte de la deuda es denominada en moneda extranjera. Esto es un punto importante porque no es lo mismo que la deuda esté contraída en moneda nacional o en moneda extranjera. Otro punto relevante son los tenedores de deuda. No es lo mismo si la mayor parte de la deuda es intrasector público, en este caso no es así, la mayor parte la tiene el sector privado y organismos multilaterales. Y también es importante la legislación a la que está sujeta la deuda. En este caso, gran parte de la deuda está sujeta a la legislación extranjera. Es decir, que si llegara a haber conflictos, estos conflictos se van a dirimir en jurisdicción extranjera, en tribunales extranjeros. A estas características, este excesivo endeudamiento y estos costos tan altos, tan elevados, hay que adicionarle que el destino de estos fondos fue completamente improductivo, ¿no? Estos fondos no se destinaron a desarrollo o a infraestructura, sino que fueron destinados fundamentalmente a sostener la fuga de capitales. Veamos algunos de los números de deuda externa. Dijimos que la deuda tuvo un crecimiento exponencial y esto se puede ver con los datos de la Secretaría de Finanzas, que muestra que la deuda de lo que es la administración central pasó de representar en el año 2015 el 52,6% del PBI al 88,8% del PBI en el año 2019. Eso indica un crecimiento del 69%. Y si nos fijamos en lo que es la deuda pública en moneda extranjera, es peor aún, el crecimiento es más acelerado. Vemos que pasó de representar el 35,2% del Producto Bruto en 2015 al 69% del Producto Bruto en el año 2019, lo que representa prácticamente que la deuda en moneda extranjera se duplicó, un crecimiento del 96%. La deuda pública en moneda extranjera representa la mayor parte, el 78% sobre el total de la deuda pública del gobierno central. Y lo que es la deuda con legislación extranjera es aproximadamente el 44% del total, es una porción muy relevante. Lo que eran los vencimientos de deuda para este año, para el año 2020 solamente, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hubieran alcanzado 34.400 millones de dólares solamente en este año 2020 y estamos excluyendo a lo que es la deuda intrasector público, solamente la deuda con organismos y privados, ¿no? Y de ese total, el 51%, más de la mitad, son fondos que deberían pagarse en moneda extranjera, vencimientos en moneda extranjera, ¿sí? En este contexto, la capacidad de pago de la deuda se volvió insostenible y es por eso que es tan importante la necesidad de reestructurar la deuda y de suspender los pagos. Por eso es que en los últimos días conocimos la oferta que realizó el gobierno argentino a los acreedores de deuda pública de jurisdicción extranjera. Esta grabación la estoy haciendo un 19 de abril. En principio la oferta parece ser de carácter agresivo porque parecería representar una quita relevante de intereses. Entre lo que es la quita de intereses y de capital representarían alrededor de 41.000 millones de dólares.
y además se suspenderían los pagos hasta el 2023. Tengamos en cuenta que los vencimientos con estos actores, con estos fondos que son de jurisdicción extranjera, alcanzarían los vencimientos hasta el año 2023 27.500 millones de dólares, ¿no? Es una suma muy relevante que tendría que afrontarse en estos próximos años. En este sentido, teniendo en cuenta la experiencia argentina de los últimos 40 años, si queremos, y en particular lo acontecido durante los últimos 4 años, esta última gestión de gobierno, bueno, es necesario discutir acerca del impacto tan negativo que tienen estos ciclos de endeudamiento externo y fuga de capitales reiterados en la economía argentina, y habría que debatir acerca de la búsqueda de regulaciones para terminar con estos ciclos tan dañinos. Si recorremos los últimos 40 años de la historia argentina, vemos que la deuda y la fuga de capitales presentan un vínculo simbiótico históricamente en el marco de estos regímenes de acumulación basados en la valorización financiera, ¿sí? No ocurre lo mismo cuando el proceso económico gira en torno a la economía real, ¿sí? Cuando el eje ordenador de la economía es el sector productivo, ¿sí? Este vínculo simbiótico se da cuando se presentan los modelos de acumulación basados en la valorización financiera. Por eso vemos que hay en estos periodos de valorización financiera, tanto en el periodo que va desde 1976, la última dictadura cívico-militar, hasta el 2001, como el último periodo de Cambiemos, que también ahí se retoma el patrón de acumulación basado en la valorización financiera. En esos periodos se advierte este vínculo estrecho, esta conexión y retroalimentación entre la fuga de capitales y la deuda externa. Y decimos que hay una retroalimentación porque la fuga de capitales impulsa al endeudamiento, porque obviamente necesita de los recursos para ser financiada, que financien esta salida de divisas periódica y continua. Y a la vez el endeudamiento externo es posible, el acceso al endeudamiento externo es posible en el marco de una política de desregulación financiera, liberalización y desregulación cambiaria, que al mismo tiempo facilita la posterior fuga de estos capitales al exterior. Desde esta perspectiva podemos ver que la primera etapa donde aparece esta vinculación tan fuerte entre la fuga de capitales y la deuda externa es con el inicio de la dictadura cívico-militar a partir del 76. Vemos que los niveles de fuga de capitales y deuda externa, el promedio anual de fuga y deuda es muy similar. Y esto, bueno, los niveles de deuda externa fueron tan altos, fue deuda externa del sector privado que se contrajo para poder valorizarla internamente en Argentina con las altas tasas de interés en ese momento y luego fugarla al exterior, lo que se conoció como la bicicleta financiera. Luego, con lo que fue la crisis mexicana en 1982, ese flujo de deuda externa se vio interrumpido y por lo tanto la fuga de capitales también se interrumpió, se desaceleró muy fuertemente en ese momento y luego, bueno, comenzó a crecer y se profundiza la salida de divisas a partir del fracaso del Plan Austral en el 87. Y luego en la década del 90 nuevamente hay una tercera etapa de fuerte salida de divisas y fuerte endeudamiento externo. Ahí vemos un récord de fuga de capitales y deuda externa, que es solamente comparable con los niveles de la dictadura militar. Y ahí podemos distinguir dos periodos. Un primer periodo en los años 90, donde hay un cierto desendeudamiento asociado a lo que son las privatizaciones y una reducción de la fuga de capitales, repatriación de capitales para las privatizaciones, y luego un segundo periodo donde el modelo de acumulación empieza a mostrar señales de agotamiento y se acelera fuertemente la fuga de capitales, incluso empiezan a venderse las empresas a capitales extranjeros y ahí hay una fuga de capitales al exterior
muy importante. Pero en toda esta etapa, hasta el año 2002, podemos decir que los promedios de fuga anuales y los promedios de deuda externa son muy similares. Es un vínculo que recorre las distintas etapas históricas y que solamente se ve interrumpido a partir del año 2002 y hasta el año 2015, ¿no? En ese periodo, en el periodo 2002-2015, podemos distinguir dos características diferenciales de ese proceso. Por un lado, el proceso de desendeudamiento, ¿sí? Se interrumpe este vínculo entre fuga y deuda porque hay un proceso de desendeudamiento muy fuerte, y en ese caso la fuga de capitales, que si bien no se interrumpió, la fuga de capitales fue muy importante en ese periodo y se nutrió fundamentalmente de los saldos positivos de la balanza comercial y de las reservas internacionales que se habían acumulado durante los años de superávit. Y otra característica durante esa etapa es que cuando hubo una creciente demanda de divisas en el año 2011, que fue de alrededor de 21.500 millones de dólares, bueno, se comenzaron a implementar una serie de medidas cambiarias, se profundizaron las restricciones que había hasta ese momento en este contexto de acercamiento al estrangulamiento externo y bajo un clima político álgido también por las elecciones presidenciales de ese año, que habrían exacerbado también este fenómeno de la fuga de capitales, y esas medidas sirvieron para no interrumpir, pero sí desacelerar fuertemente la fuga de capitales. Bueno, y a partir de la asunción de la alianza del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015, vemos que se retoma este vínculo tan estrecho entre la deuda y la fuga de capitales. El eje productivo que había sido sostenido anteriormente, durante el periodo anterior, durante el kirchnerismo, fue reemplazado por uno basado en la especulación financiera. Se instauró a partir de allí una política de apertura, de liberalización del mercado cambiario y de desregulación del sistema financiero, y consecuentemente se eliminaron las medidas que existían de control de capitales, de control de cambios y todas las restricciones que existían a la entrada y salida de capitales especulativos. Y podemos distinguir claramente dos etapas en lo que es este ciclo de deuda y fuga durante la gestión de Cambiemos. Por un lado, una primera etapa donde la fuga se financia fundamentalmente con flujos especulativos, con flujos financieros especulativos que ingresan a la economía argentina. Esa política de apertura cambiaria fue combinada con altas tasas de interés con respecto a lo que era la variación del tipo de cambio, que incluso se mantenía estable por determinados periodos de tiempo, y eso permitía la entrada de capitales especulativos que se valorizaban internamente y luego se fugaban al exterior, el tan conocido carry trade, y así obtuvieron una rentabilidad en dólares elevada. Y una segunda etapa que podemos distinguir es cuando la fuga de capitales pasa a ser financiada por los fondos desembolsados del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ante los cambios que existieron en el contexto internacional en el año 2018 y algunas señales de agotamiento del modelo económico, la burbuja de las LEVAC, estos flujos especulativos se comenzaron a retirar de la economía argentina, generando un clima de incertidumbre, de volatilidad, que terminó desatando crisis cambiaria, corrida bancaria y obviamente la consecuente pérdida de las reservas internacionales. Y a partir de allí fue que el gobierno opta por tomar este préstamo, este acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que los desembolsos finalmente que recibió la Argentina fueron de 44.800 millones de dólares, en un contexto que ya se había tornado bastante crítico. Digamos, el primer desembolso lo recibe Argentina en junio de 2018, cuando ya era una situación de inestabilidad y era previsible que estos fondos fueran utilizados para financiar la salida de divisas de los residentes argentinos y también de el desarme de carteras de extranjeros, ¿sí? Para tener una idea, antes de que ingrese el primer desembolso del Fondo Monetario, que fue el 22 de junio del 2018, el día anterior las reservas internacionales eran de 48.500 millones de dólares, ¿sí?
Y después de haberse ingresado ese total de 44.800 millones de dólares de desembolsos del fondo, ya en septiembre de 2019 las reservas estaban en el mismo nivel. Es como si no hubiera ingresado nada. Todo lo que ingresó se fue. Entonces, durante estos 4 años del gobierno de Cambiemos, ese fenomenal endeudamiento del sector público en moneda extranjera se destinó a proveer la moneda extranjera, la divisa necesaria para poder sostener esos niveles indiscriminados de fuga de capitales, ¿sí? Que hacían posible este circuito de acumulación financiera de corto plazo con esas tasas tan altas de interés y la libertad cambiaria, el libre cambio, ¿sí? Así es que se financiaron niveles récord de fuga de capitales y de intereses de deuda externa desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, lo que fue el déficit por la formación de activos externos de residentes, que es la compra de moneda extranjera por parte del sector privado, por parte de residentes argentinos, en esos 4 años fue 88.200 millones de dólares, ¿sí? Un monto muy elevado. Y lo que es estrictamente fuga de capitales, es decir, estrictamente lo que se fue del circuito financiero, fueron alrededor de 80.000 millones de dólares, 79.500 millones de dólares, ¿sí? Y los pagos de intereses de deuda externa fueron de 40.700 millones de dólares, ¿sí? Un monto muy elevado, esto según los datos del balance cambiario del Banco Central. Y si analizamos lo que son los distintos segmentos de compra de moneda extranjera por parte de los residentes, obviamente observamos que hubo una concentración en este último periodo durante la gestión de Cambiemos. Hubo una mayor participación de compra por parte de los grandes actores desde diciembre de 2015, ¿sí? Desde diciembre de 2015 vemos que hay una participación más relevante de aquellos segmentos que compran, que son el segmento de divisas, que son los que transfieren directamente al exterior montos por lo general superiores a 2 millones de dólares mensuales. Bueno, esa participación de esos sectores se volvió mucho más relevante desde diciembre de 2015 y se profundizó aún más en 2018 y en 2019, ¿sí? En el último periodo, entre enero y agosto de 2019, previo a lo que fue las restricciones cambiarias que retomó el gobierno de Cambiemos, bueno, ahí se puede ver claramente cómo las transferencias de divisas de residentes al exterior, este segmento que por lo general transfiere montos superiores a 2 millones de dólares mensuales, representaron prácticamente la mitad, el 47% sobre el total de la formación neta de activos externos, ¿sí? Es decir, los actores más importantes comenzaron a tener un rol muy activo en el mercado único y libre de cambios. En definitiva, esto indica que los principales beneficiarios de este esquema de desregulación cambiaria y financiera, de este circuito de fuga y deuda externa, fueron los grandes actores económicos, ¿sí? Por eso es que esta experiencia reciente de la Argentina nos tiene que servir, y también el recorrido de los últimos 40 años, para entender que este circuito de fuga de capitales basado en endeudamiento externo que se combina con la desregulación de la cuenta financiera no garantiza en absoluto la entrada neta de divisas y mucho menos garantiza la permanencia de los flujos financieros especulativos de corto plazo que ingresan a la Argentina. Por el contrario, lo que refleja es un modelo de acumulación financiera de corto plazo que termina colocando a la Argentina en una situación de extrema volatilidad y vulnerabilidad ante situaciones de contextos adversos a nivel internacional, ante shocks externos y ante cualquier desajuste interno o externo, ¿sí? Por eso es que, a contramano de lo que se sostiene desde la ortodoxia, ¿no?, que sostenían que la apertura y la integración financiera iban a provocar una lluvia de inversiones, lo que vemos es que durante esta experiencia reciente, durante ese periodo de liberación cambiaria, por el contrario, se experimentó una reducción de los niveles de inversión productiva y
una aceleración muy fuerte de la fuga de capitales de residentes. Entonces, bueno, ese programa económico en definitiva expuso a la economía argentina a niveles extremos de inestabilidad y terminó conduciendo a esta situación de insostenibilidad de la deuda pública, que lo ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional, a pesar de ser corresponsable de esto, porque bueno, el Fondo Monetario tiene en su propio convenio constitutivo establece la imposibilidad de utilizar los fondos prestados para financiar la salida periódica de divisas. Sin embargo, bueno, se ha destinado toda esa cantidad de dinero para financiar la fuga de capitales y esto no sucedió por primera vez. Esto ya había sucedido anteriormente en la historia argentina. El Fondo Monetario ya había aportado fondos para financiar la fuga de divisas en la crisis del 2001. Bueno, en este sentido, para terminar, me parece que es esencial retomar el debate acerca de las normativas internas que son importantes establecer, que establezcan límites claros al endeudamiento externo y también debatir acerca de la creación de un marco regulatorio internacional que pueda apoyar una gestión sostenible de deuda para los países dependientes como la Argentina y esquemas de reestructuración como herramientas y prevención para sostener estos momentos críticos, así como también pensar en el diseño de políticas de largo plazo para administrar estratégicamente la moneda extranjera que es tan necesaria en los países periféricos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a la hora que estemos en las redes. Primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hizo Pablo Nemiña para participar de este Seminario General de Deidades. Creo que la invitación fue a fines de febrero, a principios de marzo, no me acuerdo con exactitud, en el medio. Entre el momento que acepté y el momento en el que estoy preparando esta presentación han pasado tantas cosas. Sin duda lo que hubiese dicho en ese entonces diferiría un poco de lo que pienso decir hoy. Es algo que normalmente sucede en este país, donde no se pueden hacer pronósticos cuantificables ni a corto plazo, siquiera con mucha confianza. Hoy todo el mundo parece que está experimentando con extrema ansiedad esa incertidumbre radical con la que convivimos normalmente los argentinos. Esta charla se llama Disponibilidades, Necesidades, Conciliaciones y Consecuencias, una mirada al proceso de reestructuración de deuda argentina. Dije que lo que hubiese dicho cuando acepté capaz es un poco distinto que lo que diría hoy, pero el marco de la charla seguiría siendo el mismo. Es un marco en el que a partir de identidades que necesariamente se deben cumplir, vemos los mecanismos a través de los cuales se cumplen esas identidades, los ajustes, y qué consecuencias tienen estos mecanismos de ajuste sobre distintas variables. La participación de la deuda, la reestructuración de la deuda, tiene que ser vista con esos lentes. Y la mirada tiene que estar puesta sobre la necesaria igualdad entre necesidades y disponibilidades de dólares y los impactos de esta conciliación sobre variables como el tipo de cambio, el crecimiento económico, el desarrollo, etc. Hay de hecho un feedback entre los mecanismos para conciliar estas identidades y sus impactos, afectándose unos a los otros, los impactos luego afectando a los mecanismos de ajuste entre los desbalances de necesidades y disponibilidades de dólares. Es el eterno devenir de la Argentina, un día de la marmota que vivimos desde hace muchas décadas. En lo que hace a la situación actual, básicamente desde hace 2 años, del 2018 como mínimo, sabemos que Argentina no tiene las disponibilidades necesarias para hacer frente a los compromisos de deuda externa. Parecen que pasaron décadas, que hablamos de otra era, pero fue exactamente 2 años que se desataba la corrida cambiaria de abril-mayo de 2018, cuando JP Morgan sacó casi 1.500 millones de dólares del país con el tipo de cambio sostenido por el Banco Central. En mayo de 2018 el gobierno llamó al FMI. Ya para ese entonces Argentina no tenía acceso al financiamiento de largo plazo. En el tiempo que pasó se quedó hasta sin acceso a financiamiento de corto plazo,
que no sea el Banco Central de Argentina. Una forma de mostrar esta posibilidad o imposibilidad de acceso es mediante el indicador de riesgo país. ¿Cuánta tasa de interés extra tiene que pagar Argentina por sobre la tasa de interés norteamericana? Es lo que muestra el gráfico 1, la Filmina, riesgo país, últimos 5 años, que la tomé de la presentación de reestructuración de deuda que el ministro Martín Guzmán hizo a los gobernadores hace poquito. La Argentina tiene distintas necesidades de financiamiento. Tiene que afrontar una variedad de necesidades y demandas sociales agudizadas por la pandemia, en medio de una caída de la actividad económica, tiene que afrontar compras de insumos médicos de emergencia que escasean en todo el mundo, y cuando toda esta crisis quede atrás, tendrá que financiar el crecimiento y el desarrollo ampliamente entendido. Algunas de esas necesidades pueden ser afrontadas con pesos, muchas otras requieren dólares. El foco de esta presentación está en la disponibilidad de financiamiento y la necesidad de dólares. Ninguna es un número fijo que conozcamos. La disponibilidad en el hoy y en el futuro está dada por lo que tenemos hoy, que es muy poco, y lo que podamos conseguir en un futuro vía superávit comercial. Un recurso que usufructúa el macrismo es el endeudamiento externo, pero no es algo que tengamos a disposición, al menos este año, y ya sabemos que es un recurso con contraindicaciones. Debe ser bien utilizado si no se quiere entrar nuevamente en una cesación de pagos, y son pocas las veces que lo hemos utilizado bien. La pandemia que afrontamos y la crisis que desató agregan un elemento adicional de incertidumbre a la hora de hacer proyecciones. Las caídas de la economía que se esperan fueron pocas veces vistas en Argentina y en el mundo. Las dislocaciones de oferta que atravesamos y que perdurarán fueron solo experimentadas en tiempo de guerra y desmovilización, y eso necesariamente tiene un correlato en las perspectivas que tengamos a futuro. Con esto en mente, hagamos un intento audaz, heroico, de imaginar algo acerca de las disponibilidades y necesidades de dólares en un futuro cercano. Empecemos por la deuda. Contrariamente a lo que se cree, los vencimientos de deuda en dólares para el periodo de la primera gestión de Alberto Fernández no son enormes. La propia presentación de Guzmán que mostramos en la diapositiva 2 lo muestra. Pero cuando agregamos los compromisos de intereses, la magnitud prácticamente se duplica. Los montos son importantes, pero aún así no son desorbitantes evaluados aisladamente. Lo que los hace desorbitantes son las escasas disponibilidades de financiamiento en dólares sumadas a los otros tipos de necesidades que tiene el país. En primer lugar, para ver la disponibilidad son los recursos con los que ya cuenta el país, las reservas. Hay muchos que dicen que las reservas que la disponibilidad de dólares no será un problema. Pero si uno mira las reservas, teniendo en cuenta que la economía lleva muchos años vamos por el tercer año de estancamiento, aún así las reservas están estancadas desde hace 6 meses entre los 43.000 y los 45.000 millones de dólares. 6 meses. Marco el momento en que Alberto Fernández ganó la elección y el momento en que se impusieron estos fuertes controles de capital que son necesarios, no estoy en contra de ellos terminantemente, se podrá discutir alguna modalidad, pero el punto es que fue el fuerte control de capitales lo que hizo detener la abrupta caída de reservas que se venía observando desde el principio de 2018 y nos aisló de los peores efectos de la crisis por la pandemia, en lo que se refiere al impacto en cuanto a finanzas internacionales. La depreciación del peso hubiese sido nuevamente muy abrupta y las reservas hubiesen caído aún más. Pero el punto es que hace 6 meses que están estancadas en un volumen de entre 43 y 45 mil millones que no suben pese a los controles de capital. Una esperanza de futuro, como decía, está puesta en la disponibilidad que se generará por un excedente en la balanza comercial. A eso es lo que refería, ese es el argumento de muchos que sostienen que la balanza comercial va a ser fuertemente positiva. Históricamente, la cuenta corriente se deteriora fuertemente en cuanto Argentina empieza a crecer y mejora en cuanto la Argentina entra en recesión. Y cuanto más fuerte en recesión, mucho más significativa la mejora en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Para clarificar, la balanza comercial mide las
transacciones comerciales, justamente, exportaciones, importaciones. La cuenta corriente incluye además el pago de intereses del resto del mundo y el giro de utilidades, más algunas transferencias, pero que no son significativas. ¿Por qué es que la cuenta corriente se deteriora cuando Argentina empieza a crecer y mejora en cuanto entra en recesión? El principal factor, lógicamente, es la caída en las importaciones, muy atadas a la actividad económica, que es altamente demandante de divisas. Y es dable esperar, es factible que las importaciones tengan caídas solo vistas probablemente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, caídas de niveles estrepitosos. Caída de la actividad desde niveles por sí bajos, caídas del turismo emisor, caídas en la propia oferta de importaciones a nivel mundial por el impacto del coronavirus, las medidas de reclusión, los problemas de transporte a nivel global, los cierres de muchas fábricas en el mundo. Súmenle a eso los menores precios del petróleo en un país que es todavía importador de petróleo y energía. Por esta caída en las importaciones, muchos anuncian que los dólares van a sobrar. Yo tengo mis dudas en cuanto a la disponibilidad de dólares. Es muy probable que hayan superávit, pero no sé de qué tanta magnitud. Y voy a explicar por qué. Porque creo que hay unos prospectos más inciertos. En recesiones normales, las exportaciones no caen tanto como las importaciones y a veces hasta suben. Es la contracara de que en un auge, las exportaciones en general en Argentina suben menos que las importaciones. En esta pandemia está claro que las exportaciones van a caer. Como dije, la actividad mundial va a mostrar en estos meses caídas históricas con comparaciones excéntricas. Muchas mediciones van a romper récords. Ya lo vemos en Estados Unidos que el aumento, por ejemplo, repentino en los niveles de desempleo son nunca vistos. No hay registro de esos niveles y probablemente superen en rapidez, todavía no en magnitud, pero sí en rapidez, a lo que se observa en la Gran Depresión. Los precios de los principales productos que exportamos han caído menos, o sea, se han comportado menos peor que otras commodities, como por ejemplo los productos minerales, cobre, hierro. Esto se debe en parte a que las commodities minerales siguen más de cerca la evolución de la producción industrial global, que ha llegado, como dije, a situaciones de parálisis. Pero la caída de la actividad global, de los precios de nuestras exportaciones, van a perjudicar el saldo de la balanza comercial. Hay que agregarle a eso en el cortísimo plazo que los problemas de transporte que afectan a todo el mundo, el transporte marítimo, el transporte aéreo, la imposibilidad comercial, también nos van a afectar a nosotros. La propia cuarentena nuestra impactó en las actividades productivas exportadoras, por más que hayan estado exentas de las restricciones en los movimientos. O sea, es factible. Yo no niego que en el 2020 tengamos un superávit comercial. Pero, por un lado, es dudosa la porción que podrá apropiarse el Banco Central como incremento de las reservas. Como les dije, hace 6 meses que están estancadas las reservas, pese a que seguimos teniendo un superávit comercial y de cuenta corriente en ese periodo. Es ciertamente factible, esperable que sea que la renegociación de deuda sea exitosa o no, los pagos de intereses van a ser mucho menores a los del año pasado y la cuenta de corriente va a ser superavitaria. Pero no estoy tan seguro de que sean valores muy importantes y en cuanto a la economía se estabilice y empiece a crecer, ese superávit se evaporará. Los primeros, de hecho, tenemos un indicador de eso. Los primeros signos de estabilización que había en diciembre, enero, febrero, ya daban lugar a un aumento de las importaciones. De hecho, lo vimos también en el 2017. Como dije, los niveles actuales de reservas internacionales son apenas superiores a los que tenía Alberto Fernández cuando ganó la elección en primera vuelta, 400 millones es para arriba. Hubo pago de deudas en el medio, es cierto, pero lo que parecía inicialmente como una vía libre para la acumulación de reservas no se ha materializado.
Una vez pasada la pandemia, cuando la economía se empieza a recuperar, si de verdad se quiere arrancar un proceso de desarrollo, las necesidades de divisas para cuenta corriente van a aumentar aún más que si no se arrancase en ese camino, al menos durante un tiempo, durante el primer tiempo. Porque, bueno, hay que importar bienes de capital, maquinaria, inversiones que requieren bienes importados. En definitiva, se va a tener que encontrar financiamiento en dólares, preferentemente a largo plazo, que hoy no existe. Para eso, muchos economistas de distintas vertientes aspiran a que la regularización de la deuda agilice la entrada de capitales extranjeros. En épocas pasadas, como por ejemplo durante el desarrollismo frontista, a lo que se apuntaba era inversiones extranjeras directas, nuevas fábricas y métodos productivos más modernos, etc. Desde los años 70, el foco estuvo más puesto sobre la entrada de flujos de capitales financieros. La lógica es simple. La falta de dólares por la cuenta corriente debe ser compensada por abundancia en la cuenta financiera, sino que se quiere atravesar presiones fuertes sobre el tipo de cambio. El mundo hoy atraviesa una crisis financiera producto de la pandemia que afecta a casi todos los países. Los países emergentes se enfrentan a la mayor y más abrupta salida de capitales que se tenga registro desde que se tenga registro, punto. No, ni en la crisis del 2008 hubo salida de capital del orden de magnitud que hemos visto en este mes y medio. En el 2020, para hacerlo más claro. Las medidas de provisión de liquidez instrumentadas por Estados Unidos están limitadas a ciertos países con ciertos requerimientos. Por ejemplo, en América Latina, los que tienen acceso a estas provisiones de liquidez en dólares son Brasil y México. El mismo gobierno norteamericano bloqueó una propuesta que apuntaba a revertir la situación actual de liquidez internacional. Me refiero a la propuesta para emitir nuevos derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI. Sin embargo, en lo que hace a los países avanzados, sobre todo, y a ciertos emergentes, como le dije antes, la red de contención financiera que implementó la Reserva Federal asegura que por unos años, a nivel global, no país por país, sino viendo las condiciones estructurales en el centro financiero, habrá liquidez. Y es esperable que en unos meses los flujos retornen a los países emergentes. Es la clásica historia de brindarte una botella de agua cuando estás al lado de un manantial y negarte un vaso de agua estando en el desierto. Por lo tanto, no es tan ilógico pensar que de resultar exitosa la renegociación de la deuda, en un plazo de 6 meses a un año vuelvan los flujos de capitales a países emergentes. No es tan descabellado. Pero los que recibiría la Argentina serían de corto plazo, especulativos, volátiles, y sabemos que a esos es mejor no recibirlos. Por suerte, los controles de capitales que tenemos se encargarán de desincentivarlos. Ahora bien, va a ser mucho más difícil conseguir préstamos de capital de largo plazo, y aún si los consiguiésemos, hay que tener cuidado de no repetir los mismos problemas que se tuvieron con los dólares por endeudamiento que tuvimos durante el Macri. Se tienen que usar bien, si no, vamos a estar con el mismo problema en pocos años. En definitiva, es probable que haya disponibilidades de divisas para este año, aunque será una ardua tarea para el Banco Central recolectarlas, porque el Banco Central básicamente limitó esa recolección a lo que pase a las disponibilidades que haya exclusivamente en la cuenta comercial y lo que venga por inversiones extranjeras directas, inversiones reales. Todo lo que pase por el canal financiero muy probablemente pase por el mercado paralelo, lo cual le quitará cierta capacidad.
de aumentar sus reservas. Lo cierto es que en un par de años, si no armamos un buen colchón y si no usamos bien ese colchón, las disponibilidades de reservas no van a alcanzar para cubrir las necesidades, si es que el status quo productivo no experimenta una transformación. Hay algo que quiero que quede claro. Esto no es una cuestión de superávit fiscal sí o superávit fiscal no. Esto es una cuestión de disponibilidad de dólares sí o disponibilidad de dólares no. Y toda estrategia de reestructuración de deuda tiene que ser vista en esos números, en esos términos. Lo peor es que aún siendo exitosa, lo máximo que puede hacer esta reestructuración de deuda es ganar tiempo. No es esta medida sola la que vaya a solucionar los problemas de balanza de pagos que periódicamente atraviesa la Argentina. Una vez saldada esta cuenta, las miradas tienen que estar puestas en mejorar la disponibilidad de dólares a largo plazo. Los caminos para ello no parecen tan evidentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Nemiña y voy a complementar las presentaciones de Magdalena y Pablo con un análisis en clave de economía política y sociología económica del actual proceso de reestructuración de deuda que está desarrollando Argentina. La reestructuración de deuda actual es el colorario del tercer ciclo histórico de endeudamiento externo. El primero fue durante la dictadura, el segundo durante la convertibilidad y el tercero, breve pero muy intenso en su magnitud, durante poquito más de 2 años de gestión del gobierno de Cambiemos. Hagamos un poquito de historia breve. Cuando gana las elecciones el gobierno, Macri, asume el gobierno, una de sus primeras decisiones es resolver el conflicto con los fondos buitre, para lo cual le reconoce prácticamente todos los reclamos que había hecho en el tribunal del juez Griesa. Argentina paga unos 10.000 millones de dólares. Eso le permitió a algunos fondos buitre tener rentabilidades de más del 1000%. Y aprovechando una de las buenas herencias que había dejado el gobierno kirchnerista, le permite a la Argentina empezar un proceso muy intenso de emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, aprovechando ese bajo ratio deuda-PBI. Durante 2016, 2017 y parte de 2018, Argentina emite más de 90.000 millones de dólares de deuda en mercados internacionales de capital, que aparte fue complementado con deuda que tomaron las provincias y aparte las empresas. Argentina se convirtió en un gran emisor de deuda, en un gran tomador de deuda, una estrella en los mercados financieros internacionales, aprovechando, digo, este bajo ratio de deuda PBI y las bajas tasas de interés internacionales. A comienzos de 2018 empieza a haber un empacho de deuda con Argentina. Los fondos de inversión empiezan a manifestar estar saturados de deuda argentina, sumado a que la Argentina, debido a ese excesivo endeudamiento que generó un aumento de las reservas, eso generó una apreciación real del tipo de cambio y un aumento del déficit de cuenta corriente que se financiaba con más deuda. Ante la perspectiva de los acreedores de las limitaciones de Argentina para hacer frente a esa deuda, se empieza progresivamente a cerrar el crédito externo disponible. En enero, el entonces ministro de Finanzas Caputo hace una emisión de 9.000 millones de dólares, que en ese momento fue vista como, bueno, aprovechemos esta última ventana de financiamiento, y ya para marzo se cierra abruptamente el financiamiento para Argentina. Siguiendo lo que son las normas del status quo de las finanzas internacionales, la decisión de Macri es volver al Fondo Monetario, que, como digo, en términos de la lógica financiera internacional es comprensible, pero fue fuertemente criticado y controversial, dada la triste intervención del Fondo Monetario en la economía argentina, en especial el papel muy controversial que tuvo durante la crisis de 2001 y que hacía 15 años que no otorgaba nuevo financiamiento a la Argentina. El acuerdo entre Argentina y el FMI fue el encuentro de dos actores que se necesitaban. Argentina necesitaba el visto bueno, como el sello de aprobación del Fondo Monetario y los recursos financieros. Y el Fondo Monetario necesitaba prestar. Había un momento, veníamos de años de mucha liquidez internacional, el fondo tenía muchos recursos disponibles y una cartera de créditos muy baja, es decir, había prestado muy poco. Un organismo financiero lo que tiene que hacer, necesita prestar. Y a eso se sumó que la gerencia, digamos, el Fondo Monetario tenía una mirada muy favorable sobre las políticas pro mercado de Macri.
Eso permite entender por qué el stand-by que firma el fondo con Argentina es el más alto de la historia en términos de los acuerdos condicionales. El fondo primero firma un acuerdo de 50 y después ampliado a 57.000 millones de dólares, que en principio iba a ser precautorio, después finalmente, dado que la crisis fue avanzando, fue un acuerdo normal. 3 indicadores permiten mostrar que el acuerdo del fondo tuvo motivaciones políticas y funcionó para apoyar las chances en la reelección de Macri en las elecciones presidenciales del año siguiente, en 2019. Primero, la magnitud, como dije, el acuerdo más grande condicional en la historia del Fondo Monetario. 2, el escalonamiento de los desembolsos, lo que se conoce como front loading. Usualmente los acuerdos stand-by, que duran 3 años, desembolsan 1/3 del financiamiento por año. Bueno, el acuerdo stand-by que firmó el Fondo en Argentina desembolsó 3/4 partes de los desembolsos en el primer año, ¿sí? Y el tercer punto es que tuvo una relativa baja carga de condicionalidades estructurales para los primeros años, para el primer año y medio, es decir, hasta las elecciones presidenciales, para la reelección, para las elecciones. La idea de esto era reducir los costos políticos de aprobar medidas impopulares, ¿sí? En especial la reforma laboral y la reforma previsional. El acuerdo no alcanza ninguno de los objetivos que se proponen, no logra controlar la inflación, no logra restablecer el crecimiento, no logra frenar la crisis financiera, y para el único éxito, entre comillas, que tiene es proveer los dólares que permiten financiar la fuga de capitales. Cuando uno ve la evolución de reservas, a partir de la firma del acuerdo con el fondo, ve que hay una disminución, picos de subida que coinciden con cada uno de los desembolsos del fondo, que son continuados con disminuciones, que era la continua salida de capitales. Nuevo desembolso del fondo, nueva salida de capitales, y así. Hasta que se dan las elecciones, las primarias de agosto, se da el triunfo por una diferencia abrumadora del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y eso lleva al fondo a frenar los desembolsos, a pesar de que las condicionalidades estaban cumplidas y tenía que hacer un desembolso de un poquito más de 5.000 millones de dólares, lo cual determina el gobierno de Macri a terminar reinstaurando los controles de capital que había eliminado muy bruscamente a comienzos de 2016 y hacer un reperfilamiento, una reprogramación a un año de la deuda interna de corto plazo. Al asumir el gobierno del Frente de Todos, una de las primeras tareas que encaró fue reestructurar la deuda. Para eso planteó una estrategia pautada con 3 objetivos. El primero, por supuesto, mejor dicho, es una estrategia que tiene como objetivo restablecer la sostenibilidad de la deuda, que se funda en 3 instrumentos. El primero, reducir el stock de deuda. El segundo, reducir los pagos, que el servicio de la deuda no supere por año el 3% del PBI. El tercer punto es darle aire, que haya un periodo de gracia en el cual la Argentina no pague deuda ni servicio y que permita restablecer el crecimiento. Redirigir recursos desde la deuda hacia promover el crecimiento, ¿sí? Acá la cuestión es, las deudas la pagan los países que crecen, por lo tanto la deuda se paga con crecimiento, y la deuda se paga reestructurando y reduciendo la magnitud. El proceso de reestructuración se hizo en 2 etapas. Primero comenzó por las conversaciones con los tenedores de títulos de legislación externa, y los títulos con legislación local se reperfilaron, se reprogramaron a un año. La idea es reestructurar primero los títulos de legislación externa, que supone que es un proceso más complejo, y después replicar esos términos en los bonos con legislación local. La Argentina, al igual que en 2001, está implementando una estrategia confrontativa. Es decir, está implementando una estrategia en la cual está haciendo una fuerte quita, que asemeja mucho al proceso de reestructuración de 2001. Con relación a ese proceso, si hacemos un análisis comparado, observamos similitudes y diferencias. La principal similitud es que, al igual que en 2001, hay estrategias confrontativas que se caracterizan por procurar que los acreedores asuman una parte del costo de la crisis, ¿sí?
prestaron a altas tasas, prestaron subestimando riesgos. Bueno, los riesgos se han materializado, hay que compartir los costos, entre ellos los acreedores tienen que compartir los costos, y esto se verifica, y esto se materializa en una quita, ¿sí? No obstante, hay algunas diferencias. Hay una importante, que es, en 2001, buena parte de los acreedores eran un grupo heterogéneo, conformado por inversores institucionales, pero también por muchos inversores minoristas, en Argentina, en Japón y en Italia. Recordarán algunos la famosa historia de los jubilados italianos, ¿sí? Bueno, había muchos inversores minoristas con títulos argentinos. Eso fue el resultado de que, como la cesación de pagos argentina en 2001 fue un proceso muy lento, le permitió a los institucionales de los Estados Unidos, los más sofisticados, desprenderse de los papeles argentinos y difundirlos entre institucionales de otros países, Europa y Japón, e individuales. Eso permitió al gobierno entonces confrontar con un universo más atomizado, que le fue más fácil de dividir y, por ende, le facilitó el proceso de negociación. Por el contrario, hoy el universo de acreedores está mucho más concentrado. 5 fondos institucionales de los Estados Unidos, entre los cuales están BlackRock, PIMCO, Templeton, concentran más o menos el 35% de los títulos a reestructurarse. Son actores con mucha espalda financiera, muy sofisticados y con mucho más poder y acceso a los tomadores de decisiones. Eso hace que estamos negociando ahora frente a actores mucho más poderosos, lo cual permite matizar, o por lo pronto pone en duda la posibilidad de desplegar y sostener la estrategia confrontativa. No es lo mismo negociar con grupos de acreedores individuales que con grandes fondos de inversión. No obstante, 2 factores y 2 diferencias con la resolución de 2001 permiten también tener una mirada alentadora en el proceso de negociación, en el sentido de que la Argentina pueda sostener su estrategia. En primer punto, el rol del Fondo Monetario en 2001 fue muy favorable y muy visiblemente pro acreedor. Hoy hay una actitud hasta ahora de contemplación, digamos, y cercana a los intereses del deudor, cercana a los intereses de Argentina. Hace muy poquito emitió un informe técnico en el cual resaltó la importancia de que Argentina haga una quita fuerte, reduzca los pagos de deuda entre 55 y 85 mil millones de dólares y haga un periodo de gracia de 4 años sin pagar para que la deuda vuelva a ser sostenible. Esto es el resultado de 2 procesos. El primero, hoy Argentina y el FMI, quieran o no, son socios. Casi 1 de cada 2 dólares que el FMI tiene prestado, los tiene prestado en Argentina. Por lo tanto, una eventual crisis, un empeoramiento de la crisis en Argentina puede generar un impacto en la finanzas del Fondo Monetario. Al mismo tiempo, Argentina tiene mucha deuda concentrada en el fondo. A diferencia del 2001, donde la deuda con los fondos nunca llegó al 8 o 9%, en este momento es más del 11% la deuda concentrada con el FMI. Asimismo, el Fondo Monetario están concentrados los vencimientos en 2022 y 2023. Argentina tiene que hacer pagos entre 15 y 18 mil millones de dólares por año, un monto muy difícil de afrontar. Por lo tanto, el Fondo de Argentina saben que esa deuda se va a tener también que reestructurar. Las deudas con el fondo no se reestructuran, no hay quitas, lo que hay es una reprogramación, se firma un nuevo acuerdo que compense los pagos del acuerdo viejo. Pero para aumentar la sostenibilidad de esa deuda, es decir, para que Argentina tenga los recursos disponibles para, en un futuro, hacer frente a esos pagos, es funcional que haya una estrategia muy confrontativa con los acreedores privados, es decir, que haya una quita sobre los acreedores privados, que libere recursos para potenciar el crecimiento interno y poder pagarle al Fondo Monetario y al resto de los acreedores multilaterales. Asimismo, esta posición más cercana al deudor del Fondo Monetario no solamente el resultado de una cercanía circunstancial con Argentina, sino de cambios que se han venido dando en el Fondo Monetario, ciertamente mucho más discursivos que sustantivos, pero que han generado que el fondo reconociera la inviabilidad y la insostenibilidad de políticas de ajuste estructural que procuren garantizar la totalidad de los intereses de los acreedores. Eso lleva a crisis recurrentes, a procesos de
estancamiento que derivan en nuevas reestructuraciones de deuda. Por el contrario, para que sean sostenibles las reestructuraciones hay que incorporar a los acreedores que asuman parte del costo. ¿Sí? Al mismo tiempo, darle la posibilidad a los países que restablezcan el crecimiento, que es la forma más genuina por la cual se pueden pagar las deudas. La segunda diferencia que dijimos con relación al proceso del 2001 y que permite pensar que le puede dar fuerza a la confrontación es que en 2001 se reestructuraban títulos sin cláusulas de acción colectiva. La cláusula de acción colectiva lo que hace es arrastrar a las minorías. Esto es para limitar, no impedir, sino limitar el comportamiento buitre. Cuando se alcanza cierto umbral de aceptación en un canje, digamos 75, 85% de los tenedores originales, esos arrastran al resto. Entonces, si hay, por ejemplo, un 10% de fondos buitre que se quedan con los títulos esperando para forzar un cobro en los tribunales, la existencia de cláusula de acción colectiva les impide eso porque arrastran esos títulos y los obligan a canjear. Los títulos que hoy se van a reestructurar son títulos emitidos en el canje de 2005, 2010 y los emitidos durante la gestión Macri. Son más de 65.000 millones de dólares de títulos. Todos tienen cláusula de acción colectiva. Los emitidos en el canje 2005, cláusulas un poco más restrictivas, requieren 85% de aceptación, es una magnitud considerable. Por eso la oferta que ha hecho Argentina con relación a esos títulos, el par y el discount, es un poquito más beneficiosa para aumentar el grado de aceptación y alcanzar ese umbral de 85%. Por último, es importante destacar el impacto que ha generado sobre la estructuración la aparición de la pandemia COVID, ¿sí? La pandemia COVID ha generado un contexto de fuerte incertidumbre, un impacto económico fenomenal, un parate de la producción global y al mismo tiempo un aumento de la incertidumbre. Todo esto tiene un impacto negativo, que es la limitación de posibilidad de hacer cálculos y proyecciones. Para los acreedores hoy es más difícil calcular la capacidad de repago de Argentina, de cualquier acreedor, dada la incertidumbre estructural que reina sobre la economía. No obstante, al mismo tiempo hay dos procesos que permiten que pueden afectar positivamente la reestructuración. El primer punto, hubo una decisiones no coordinada, pero sí general de los gobiernos del mundo con relación a bajar las tasas de interés y hacer política monetaria expansiva, de manera tal de restablecer el crecimiento o por lo menos moderar el impacto sanitario y económico de la crisis. Política monetaria y política fiscal muy expansiva. Keynesianismo, ¿no? Atendamos la crisis hoy, después vemos. El después vemos, nota al pie, es importante porque ya empieza a haber voces con relación a veamos qué pasa, que la política expansiva de hoy no sea una crisis de deuda mañana o no sea un nuevo fallo de Griesa mañana, ¿no? ¿Qué van a hacer los países en desarrollo con relación a esas deudas? Pero por lo pronto lo que tenemos hoy es un mundo con mucha liquidez, con bajas tasas de interés, con un regreso del Estado, un consenso con relación a la legitimidad de la vuelta del Estado, de implementar regulaciones públicas que aumentan los incentivos para los acreedores para aceptar esta oferta, dado que en comparación siempre es mejor tener un título que se paga que otro que no se paga en un mundo de liquidez muy, muy baja. Y el segundo punto, este consenso de regreso del Estado también está siendo acompañado de, en especial voces desde el progresismo con relación a la necesidad de que haya un alivio en la carga de deuda, no solo en los países de ingresos bajos, sino en los países de ingresos medios. Recientemente la UNCTAD hizo un llamado a la necesidad de establecer una institución, un foro que permita coordinar las reestructuraciones de deuda y que haya un alivio de $1 trillón de deuda de países en desarrollo y emergentes, reconociendo, como decía antes, la urgencia de este tema. Naturalmente, y como cierre, es decir que se trata de un proceso dinámico que se está desenvolviendo y que, bueno, son cartas que se están poniendo en juego y que el resultado no está dado de antemano. Pero que de cualquier forma, el resultado de este proceso va a afectar muchísimo las perspectivas económicas para Argentina en los próximos años.